Me gusta escuchar libros mientras manejo el trabajo o preparo la cena. Es como viajar con un copiloto experimentado que puede guiarme a través de caminos por los que no he andado antes. O tener un invitado especial sentado a la barra de la cocina narrándome maravillosos relatos. Mi nombre es Sara González. Quiero invitarte a escuchar algunos de mis libros favoritos y comentar juntos de manera sencilla su contenido y mensaje, buscando agregar sabiduría a nuestra vida diaria. Estamos leyendo juntos Las 31 cartas del diablo a su sobrino, una novela epistolar donde C.S. Lewis nos comparte la correspondencia intercambiada entre un demonio experimentado y su sobrino, quien inicia como demonio tentador. Cartas por medio de las cuales da consejos, planes, observaciones e ideas para alejar a las personas de Dios. Con este contexto, recuerda que Escrutopo es el nombre del demonio experimentado, Orugario es el nombre del aprendiz, el paciente es la persona que buscan alejar de Dios para llevarla al infierno y Dios, por lo tanto, es el enemigo de quien escribe y de quien recibe esta serie de misivas. Dicho todo esto, retomo un poco y te platico los puntos que más llamaron mi atención de la carta número 13. Recordemos que las cartas anteriores narran el proceso que vive un joven a través de sus actividades cotidianas, donde el demonio tentador busca alejarlo de Dios usando distintos métodos que van desde la lectura de textos científicos sacados de balance, distracciones, hasta amistades frívolas y materialistas. Bueno, y etcétera, ¿no? Varias más. Hasta acá todo parece ir muy bien para el par de tentadores, pero de repente parece ser que Orugario, el demonio aprendiz, no se da cuenta que al permitir que su paciente experimente un tiempo de reflexión y disfrute de placeres sencillos, acaba de poner en riesgo todos los avances que había logrado hasta entonces. Ya que por contraste el paciente puede darse cuenta de todos los oropeles que lo estaban distrayendo. Puede darse cuenta que ni las amistades superficiales ni los placeres mundanos pueden compararse con la belleza de disfrutar algo sinceramente, como la lectura de un libro o la estancia en un lugar lindo, un tiempo de reflexión y hasta el placer que representa comer su platillo favorito. Escrutopo le hace saber a su sobrino que esta es una de las mejores fórmulas para contrastar los verdaderos placeres de la vida con los espejismos que compartía con sus falsos amigos. No sé si recuerdas en cartas anteriores donde están platicando de cómo las nuevas amistades del paciente lo están alejando, cómo está interactuando con pláticas sin valores, cómo se ríe de sus chistes, cómo empieza a formar parte de ese grupo, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cuál es el verdadero temor de Escrutopo? Y es que un placer genuino como un dolor real tienen el poder de hacer que el paciente vea las situaciones en perspectiva. Se dará cuenta que un dolor por, no sé, desamor o la frustración por no tener las cosas materiales que desea, el nuevo iPhone, un coche nuevo, etc., son temas insignificantes ante un fuerte dolor de muelas o un diagnóstico médico desalentador. Parece ser que un pequeño paseíto lleva al paciente a una segunda conversión, en esta carta que ahorita te voy a leer, esta vez más profunda. Lo lleva a salir de sí mismo, a valorar las risas sinceras y el privilegio de poder ser uno mismo sin necesidad de poses o caretas para pertenecer a un grupo o apegarse a una moda. Disfruta de estar en la presencia de Dios, donde el tentador no puede acercarse. Y bueno, por último, el punto que más llamó mi atención en esta carta es la estrategia que usa el enemigo para esterilizar las semillas que Dios planta en el corazón de los hombres, por medio, fíjate bien, de evitar que estos actúen de acuerdo a lo que Dios les ha estado mostrando, que se pierdan en el mundo de las ideas, ¿no? Por ejemplo, que creas que es muy buen concepto, etcétera, pero que nunca concretes nada, que nunca cambies tu carácter ni tu forma de proceder, ¿no? En sí, que no haya cambio. Mientras leemos esta carta, me gustaría que pensaras en aquellos hábitos que has fortalecido y los hábitos que has dejado de lado, ya sean buenos o malos. ¿Cuántos de ellos te acercan al propósito de Dios y cuántos de ellos te juegan en contra? Ahora sí, leamos la carta 13 de Las cartas del diablo a su sobrino de C.S. Lewis. Mi querido Orugario, me parece que necesitas demasiadas páginas para contar una historia muy simple. En resumidas cuentas, que has dejado que ese hombre se te escape entre los dedos de la mano. La situación es muy grave y realmente no veo motivo alguno por el que debiera tratar de protegerte de las consecuencias de tu ineficiencia.
Un arrepentimiento y una renovación de lo que el otro llama gracia, de la magnitud que tú mismo describes, suponen una derrota de primer orden. Equivale a una segunda conversión y probablemente más profunda que la primera. Como debías saber, la nube asfixiante que te impidió atacar al paciente durante el paseo de regreso del viejo molino es un fenómeno muy conocido. Es el arma más brutal del enemigo y generalmente aparece cuando él se hace directamente presente al paciente bajo ciertas formas aún no completamente clasificadas. Algunos humanos están permanentemente envueltos en ella y nos resultan, por tanto, totalmente inaccesibles. Y ahora veamos tus errores. En primer lugar, según tú mismo dices, permitiste que tu paciente leyera un libro del que realmente disfrutaba, no para que hiciese comentarios ingeniosos a costa de él ante sus nuevos amigos, sino meramente porque disfrutaba de ese libro. En segundo lugar, le permitiste andar hasta el viejo molino y tomar allí el té, un paseo por un campo que realmente le gusta, y encima solas. En otras palabras, le permitiste dos auténticos placeres positivos. ¿Fuiste tan ignorante que no viste el peligro que entrañaba esto? Lo característico de las penas y de los placeres es que son inequívocamente reales y en consecuencia, mientras duran, le proporcionan al hombre un patrón de la realidad. Así, si tratases de condenar a tu hombre por el método romántico, haciendo de él una especie de Childe Harold o Werther, autocompadeciéndose de penas imaginarias, tratarías de protegerle a cualquier precio de cualquier dolor real, porque naturalmente 5 minutos de auténtico dolor de muelas revelarían la tontería que eran sus sufrimientos románticos y desenmascararían toda tu estratagema. Pero estabas intentando hacer que tu paciente se condenase por el mundo, esto es, haciéndole aceptar como placeres la vanidad, el ajetreo, la ironía y el tedio costoso. ¿Cómo puedes no haberte dado cuenta de que un placer real era lo último que debías permitirle? ¿No previste que por contraste acabaría con todos los oropeles que tan trabajosamente le has estado enseñando a apreciar? ¿Y que el tipo de placer que le dieron el libro y el paseo es el más peligroso de todos? ¿Que le arrancaría la especie de costra que has ido formando sobre su sensibilidad y le haría sentir que está regresando a su hogar, recobrándose a sí mismo? Como un paseo previo para separarle del enemigo, querías apartarle de sí mismo y habías hecho algunos progresos en esa dirección. Ahora todo eso está perdido. Sé, naturalmente, que el enemigo también quiere apartar de sí mismos a los hombres, pero en otro sentido. Recuerda siempre que a él le gustan realmente esos gusanillos y que da un absurdo valor a la individualidad de cada uno de ellos. Cuando él habla de que pierdan su yo, se refiere tan solo a que abandonen el clamor de su propia voluntad. Una vez hecho esto, él les devuelve realmente toda su personalidad y pretende, me temo que sinceramente, que cuando sean completamente suyos, serán más ellos mismos que nunca. Por tanto, mientras que le encanta ver que sacrifican a su voluntad hasta sus deseos más inocentes, detesta ver que se alejen de su propio carácter por cualquier otra razón. Y nosotros debemos inducirles siempre a que hagan eso. Los gustos y las inclinaciones más profundas de un hombre constituyen la materia prima, el punto de partida que el enemigo le ha proporcionado. Alejar al hombre de ese punto de partida es siempre, pues, un tanto a nuestro favor. Incluso en cuestiones indiferentes, siempre es conveniente sustituir los gustos y las aversiones auténticas de un hombre por los patrones mundanos o la convención o la moda. Yo llevaría esto muy lejos, haría una norma erradicar de mi paciente cualquier gusto personal intenso que no constituya realmente un pecado. Incluso si es algo tan completamente trivial como la afición al cricket o a coleccionar sellos o a beber batidos de cacao. Estas cosas, te lo aseguro, de virtudes no tienen nada, pero hay en ellas una especie de inocencia, de humildad, de olvido de uno mismo que me hacen desconfiar de ellas. El hombre que verdaderamente y desinteresadamente disfruta de algo
Por ello mismo, y sin importar un comino lo que digan los demás, está protegido, por eso mismo, contra algunos de nuestros métodos de ataque más sutiles. Debes tratar de hacer siempre que el paciente abandone la gente, la comida o los libros que le gustan de verdad y que lo sustituya por la mejor gente, la comida adecuada o los libros importantes. Conocí a un hombre que se vio defendido de fuertes tentaciones de ambición social por una afición, más fuerte todavía, a los guisos con cebolla. Falta considerar de qué forma podemos resarcirnos de este desastre. Lo mejor es impedir que haga cualquier cosa. Mientras no lo ponga en práctica, no importa cuánto piense en este nuevo arrepentimiento. Deja que el animalillo se revuelque en su arrepentimiento. Déjale, si tiene alguna inclinación en este sentido, que escriba un libro sobre él. Suele ser una manera excelente de esterilizar las semillas que el enemigo planta en el alma humana. Déjale hacer lo que sea, menos actuar. Ninguna cantidad, por grande que sea, de piedad en su imaginación y en sus afectos nos perjudicará, si logramos mantenerla fuera de su voluntad. Como dijo uno de los humanos, los hábitos activos se refuerzan por la repetición, pero los pasivos se debilitan. Cuanto más a menudo sienta sin actuar, menos capaz será de llegar a actuar alguna vez. Y a la larga, menos capaz será de sentir. Tu cariñoso tío, Scrutopo.